¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con el gusto de siempre y a todas las mujeres en este día, pues les deseo todo lo mejor. Y justamente en ocasión de esta fecha, me gustaría mucho compartirles mi más reciente reflexión que se titula Feminismo, Humanismo, Igualdad de Derechos y Confusión. Dentro de la larga lucha por lograr la igualdad de derechos de mujeres y hombres, han surgido movimientos como el feminista a ultranza, junto con alteraciones innecesarias del lenguaje, resentimientos y divisionismo nada deseables. Aquí también cito la frase de una mujer maravillosa que fue Rosa Luxemburgo: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Ella fue una teórica marxista muy relevante a principios del siglo pasado. La realidad política mexicana, en la que la presidente Claudia Sheinbaum ha demostrado un enorme oficio político, gran firmeza y seguridad en las decisiones que adopta en beneficio del pueblo, es un sólido argumento en contra de concepciones desvirtuadas y confusiones sobre la igualdad de derechos y la capacidad de las mujeres para desempeñar actividades que solían considerarse del ámbito masculino exclusivamente. Dichas confusiones y concepciones erradas sobre la necesidad de respetar tal igualdad de derechos incluyen manifestaciones de algunas mujeres que adoptan actitudes violentas contra hombres, animales machos, edificios y monumentos públicos, e incluso violencia hacia otras mujeres policías. Por otra parte, la gente que piensa que la alteración absurda e innecesaria del lenguaje que viola las reglas que constituyen la estructura de un idioma tan hermoso y complejo como es el español, que a diferencia del inglés, implica la sustitución de la O por la A en adjetivos y sustantivos, pero nunca en verbos. Y aquí me refiero al verbo presidir, que en participio activo es presidente, la persona que preside sobre un país, una reunión, un partido, etcétera, y que nada tiene que ver con el género. Tan absurdo es decir presidenta como sería decir presidento. Lo mismo ocurre con verbos como comandar, que se transforma en comandante, estudiar, estudiante, cantar, cantante, etcétera. Después de tantos esfuerzos de verdaderos humanistas por alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y también entre miembros de diferentes grupos étnicos, pues no hay razas en nuestra especie, cada vez más atestiguamos cómo un número creciente de mujeres ocupa cargos públicos y también en el sector privado, porque la capacidad para llevar a cabo trabajos o responsabilidades no tiene que ver con el género, sino con la preparación, el entrenamiento, las ganas de superarse, etcétera. Al inicio me permito citar una de las frases más admirables de una mujer extraordinaria, como fue Rosa Luxemburgo, una teórica marxista con una capacidad asombrosa para entender el momento político y social que le tocó vivir en un mundo castigado por la guerra. Esta gran militante de izquierda tenía tanta conciencia de su habilidad intelectual y de activismo político que jamás sintió la necesidad de abanderarse con el feminismo, y por ello habla de la igualdad social y la diferencia humana. Imagino que se refería a lo fisiológico y fisionómico entre hombres y mujeres, así como la libertad de la que deben gozar ambos géneros. En virtud de lo anterior, la lucha por la igualdad de derechos ha dado frutos muy visibles, como el hecho de que en varias naciones las mujeres se han venido desempeñando como presidentes, primeras ministras, secretarias de Estado, etcétera, y además ocupando altos puestos en el sector privado,
y cada vez más se extienden las políticas de protección a mujeres abusadas por sus parejas u otros. Y por supuesto, para garantizar igualdad de percepciones salariales por el mismo trabajo desarrollado, entre otros logros en este sentido. Aquí es necesario puntualizar que en este feminismo a ultranza que impera en la sociedad, también se registra una tendencia de miembros de la clase política a afirmar que virtudes como la honestidad, el amor por la familia, la generosidad, etcétera, son exclusivas de las mujeres, ignorando que los valores no dependen del género, sino de la manera como los seres humanos somos formados desde la infancia, además de determinadas características biológicas como el tamaño de la amígdala, detrás del pensamiento conservador o de derecha, tanto de hombres como de mujeres, tal como lo reflejan estudios realizados por varias universidades, entre ellas la de Ontario, en Canadá. Esto queda evidenciado con innumerables casos de mujeres que han demostrado enorme crueldad, desamor, deshonestidad, tendencias fascistas y alejamiento o aversión a la ciencia, el estudio y el conocimiento. Por ende, sería deseable descartar toda clase de generalizaciones que no conducen sino a confusión y falta de eficacia en campañas y medidas para seguir avanzando en el humanismo, es decir, el trato respetuoso, solidario e igualitario entre todos los miembros de nuestra especie y también de nuestra especie hacia otras especies con las que compartimos este hermoso hogar que es la Tierra. Por otra parte, y no menos relevante, es importante fundamentar aquí lo absurdo e innecesario que es recurrir a alteraciones grotescas de nuestro hermoso lenguaje para apoyar la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es decir, como lo menciono arriba, en el español se cambia la O por la A en sustantivos y adjetivos, pero nunca en verbos. Citaré ejemplos muy representativos. Los sustantivos ingeniero, maestro, arquitecto se modifican a ingeniera, maestra, arquitecta. Los adjetivos como blanco o negro se cambian a blanca o negra, aunque también hay adjetivos que jamás se modifican, como inteligente, que nadie se ha atrevido a alterar para decir inteligento o inteligenta. En el caso de sustantivos como círculo, he visto con estupefacción cómo hay feministas que dicen la círcula de estudios, alterando el sustantivo círculo, lo que demuestra la tendencia cada vez más exagerada y alarmante de alterar nuestro léxico en un afán de demostrar igualdad de derechos, que, como lo explico anteriormente, es cada vez más aceptada, y esta tendencia va en incremento en cada vez más países. En verdad, hago votos porque dejemos atrás toda clase de confusiones y nos sigamos enfocando en demostrar, si somos mujeres, que contamos no solo con el derecho inalienable de recibir trato igualitario respecto del género opuesto, sino contamos con la capacidad de desarrollar habilidades a la par que los varones. Todo lo demás es innecesario y muy absurdo. Y cierro con una felicitación a todas aquellas mujeres que se ocupan de desarrollar tanto sus capacidades intelectuales como el sentido solidario y respetuoso hacia todos los miembros de nuestra especie. Feliz 8 de marzo. Me permito también invitarlos a que nos acompañen en nuestro programa de este lunes que viene, donde vamos a comentar lo que va a ocurrir mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, donde nuestra presidente convocó lo que iba a ser primero una demostración popular hacia su defensa de el TEMEC, que Estados Unidos debería de respetar y que no ha respetado, pero se
se va a convertir en una gran celebración porque la presidente, demostrando su gran inteligencia, su firmeza, su convicción, pues hizo recular al cretino del presidente del país vecino. Mañana vamos a comentar qué hubo detrás de esa echarse para atrás de Trump, aparte de, claro, la capacidad de Claudia, pero hay razones de mucho peso. Entonces, mañana los espero en el programa Patria Grande, un sueño posible, a partir de las 8 de la noche, este lunes, en los espacios de Espacio Libre MX, en Facebook y YouTube. Que tengan un excelente fin de semana.